Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Vengo con un tema que, Dios mío, a mí me costó mucho entender y quiero preguntarte si tú también lo has vivido. Ese instante donde tienes un meollo, un enredo, un hilo lleno de nudos en la cabeza, donde ni siquiera sabes por dónde empezar con algo que tú realmente quieres hacer. No sabes por dónde iniciar, lo pospones y lo pospones porque no sabes ni siquiera por dónde empezar a tomar decisiones, que se te sigue pasando la vida esperando a que llegue el momento perfecto. Mira, en este caso yo quiero traerte un ejemplo personal que cae como anillo al dedo. Cae como anillo al dedo porque yo tuve una situación, eso fue más o menos en etapa de mi adolescencia, hace unos 10, 12 años aproximadamente, en donde yo tenía en mi interior ese fervor, ese fueguito que se estaba recién prendiendo de empezar el camino sobre el desarrollo personal. Pero obviamente en mi deseo de iniciar este mundo, empecé a buscar información, empecé a escuchar y a preguntarle a muchas personas, pero como ya lo hemos hablado en videos anteriores, no es muy buena idea preguntarle a todo el mundo. El punto es que yo me empecé a llenar de tanta información de que yo no sabía ni por dónde rayos iniciar. Unos me decían que trading, otros que me quedara en un trabajo seguro, otros me decían que empezara con bienes raíces, otros que me dedicara a ventas, otros que me dedicara a lecturas, otros que me dedicara a empezar a ir a eventos presenciales, otros que me dedicara a comprar cursos, otros que e-commerce, otros que ganado, Dios mío, o sea, había muchos negocios que iban alineados hacia el desarrollo personal. Entonces, libros, películas, series recomendadas, o sea, había como tanta tela de dónde cortar que ni siquiera sabía por dónde iniciar. Y esto me llevó a estar postergando la decisión de por dónde rayos empezar. Entonces ahí pasó mucho tiempo, obviamente mi confianza cayó, mi desesperación se aumentó y por tanto pues tomé malas decisiones al inicio, pero empezamos. Empezamos con lo más básico, pero lo que más agradezco. Y es que yo tenía ya el hábito de estar leyendo. Yo leía, pero pues cosas que nada que ver, nada que me nutriera realmente. Leía novelas y cosas de ficción, que no digo que esté mal, si es solamente para entretenimiento, pero yo me puse a pensar, bueno, yo ya tengo desarrollado este hábito de empezar a leer. ¿Qué tal si lo adapto a algo que realmente me puede ayudar a lo que yo quiero dedicar mi tiempo, que es a empezar a entender muchas cosas de negocios, muchas cosas de inteligencia emocional, de psicología, de neurociencia, etcétera, etcétera? Entonces, ahí Melissa que decidió de todo este chorrero y mundo de cosas que me están diciendo que puedo hacer y que también los veo como cosas súper grandes, súper enormes, yo voy a empezar a cambiar mis libros de novelas, de drama y todas esas cosas por información que realmente me empiece a aportar valor. Y o sea, acá yo tengo que ser lo suficientemente honesta con ustedes de que esto no iba a transformar mi vida de la noche a la mañana, ni me iba a dar el emprendimiento que era como mi fin de empezar a emprender en algo. O sea, empezar a leer no me iba a cambiar la vida así, de instante, por magia pura, no. La verdad es que no, empezó a ser como un proceso, pero yo vengo aquí no a prometerte y a darte motivación pura para que digas, sí, voy a hacerte todo, pero que no hagas nada a la final, sino que yo quiero realmente contarte cómo ha sido mi camino para que sepas que de verdad todo es un proceso y que todo poco a poco te va abriendo unas puertas que eso sí parece magia. Porque mira, yo empecé a leer libros, como te estaba comentando, sobre desarrollo personal, que Robert Kiyosaki y todo este tema. Y poco a poco mi entorno se fue adaptando a esa decisión que yo tomé. ¿A qué me refiero con esto? Ya estábamos empezando a leer otros temas y después empecé a aplicarlo también como a mis redes sociales. Por ejemplo, empecé a buscar videos en YouTube
bueno, preguntando cosas, intentando aprender cosas también diferentes relacionadas al tema del desarrollo personal y el emprendimiento. Y poco a poco sabemos que el algoritmo es como si estuviera encima tuyo y te pudiera leer hasta la mente. Y el algoritmo en esta vez me jugó a mi favor, en donde me empezó a mostrar más videos de personas que tenían el pensamiento que yo quería adaptar a mi vida y que tenían los resultados que para mí eran admirables y que yo quería vivir. Entonces, ya habíamos cambiado el entorno de lectura, que gracias a ese pequeño paso después, posteriori, viene el tema de que mi YouTube también se empezó a adaptar a ese tema de desarrollo personal, que me empezó a abrir más puertas y más oportunidades en la mente. O sea, yo ya podía ver más cosas, podía entender más cosas, también me podía cuestionar más cosas. Y luego pasamos a una etapa de redes sociales. En redes sociales pues era más cosas de diversión, cosas más de manualidades, y otros temas que no tenían nada que ver con lo que te estoy relatando en este momento del desarrollo personal. Pero entonces, como el algoritmo empieza a ir adaptando tu entorno, donde tú te enfocas, eso se empieza a expandir, entonces ya también lo que era mi Instagram y mi Facebook empezaron a salirme videos y contenido de cómo empezar a hacer las cosas que yo quería hacer. Y entre toda esa información que empezó a llegar a mí, yo empecé a filtrar las cosas que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, en mis primeras etapas fue el trading. El trading fue más que una herramienta para mí de aprender análisis técnico, inversiones, inversiones en bolsa, bueno, y muchos temas que el trading abarca. Me empezó a llamar la atención que di con un grupo que se enfocaban mucho con el desarrollo personal, porque tú para hacer trading necesitas sí o sí manejar tus emociones. O sea, es algo que no mucha gente lo habla, pero es completamente vital. Por eso tanta gente habla mal del trading, porque muchas personas no se desarrollan primeramente en el nivel emocional y van y pierden la plata haciendo trading y le echan la culpa al trading, pero no, en realidad todo empieza desde el ser. Pero ese es otro tema de conversación. El punto es que después de haber estado en ese grupo de trading, me empecé a empapar todavía más del tema de la neuropsicología, que ese tema me empezó a emocionar muchísimo y empecé a entender que, como te estaba diciendo, que si tú quieres ser una persona, o sea, quieres tener ciertos resultados, primero tienes que adecuar tu ser, porque, o sea, si tú no eres una persona que tenga la capacidad de sostener, por ejemplo, una empresa, un emprendimiento, una familia, o sea, ¿para qué te vas a meter allá? Porque todo se te va a caer. Entonces ahí empezamos a seguir evolucionando, de que todo empezó con un solo paso, de que todos me prometían y me hablaban de cosas enormes que yo le veía súper imposible, pero que gracias al haber empezado a tomar una decisión de enfocarme en un solo paso, en un solo día a la vez, que fue la lectura, las puertas empezaron a abrir mágicamente, donde posterior a eso, de todo lo que te menciono del trading, llegó a mi vida el e-commerce. El e-commerce también llegó no de una manera bonita, la verdad fue de una manera muy brusca, o sea, yo con mi deseo de querer emprender confié en alguien en quien no debía haber confiado. El punto es que después una responsabilidad muy grande quedó sobre mis manos y yo no sabía qué rayos hacer, yo no sabía por dónde empezar. Y a hoy entiendo que Dios dijo, bueno, tú querías que emprender, te llegó el momento. Yo no estaba preparada literalmente para todo lo que iba a suceder, pero acá volvemos a la misma situación de que el haber tomado las decisiones pasadas te ayudan en el futuro, porque tú lo que estás sembrando hoy va a ser lo que vas a cosechar después. Gracias a que yo me había empezado a empapar de todo este tema de los negocios digitales, a mí me salvó la vida el haber encontrado un video de YouTube que encarriló absolutamente todo mi camino, que donde ese negocio, donde yo quedé con toda la responsabilidad en mis manos y que yo no tenía ni idea de qué rayos hacer ni por dónde empezar, Dios, la vida, la magia de haber empezado con algo, me trajo ese video que me ayudó a solucionar el problema y que me ha dado más resultados y más oportunidades de las que me hubiera podido imaginar en algún principio.
Con esto vengo a reconfirmarte de que soy full creyente de que las bendiciones están y las bendiciones están es para todos, no para algunos, ni los seleccionados, ni los privilegiados, no, están para absolutamente todo el mundo, solamente tenemos que empezar a buscar, empezar a exponernos, empezar a aceptar que cosas buenas también nos pueden pasar a nosotros. Ese es el arte de empezar, que tú con un solo paso, una sola decisión, va a cambiar absolutamente todo tu futuro, absolutamente todo. Y con ello me encantaría que en este momento nos tomemos un instante para reflexionar, tanto para analizar en nuestra vida o en la de nuestra familia o en la de algún amigo, un familiar cercano que sepamos que es real, una situación donde todo parecía mal, pero por una pequeña decisión todo cambió. Por ejemplo, la persona, la oveja negra, entre comillas, de la familia, decide no seguir el mismo rumbo que todos y decide hacer algo diferente, en donde ya posterior a unos años de obviamente haberse dedicado a esa nueva rama que la oveja negra, entre comillas, de la familia decidió tomar, empezó como a cambiar el rumbo de todos y donde sus hijos ahorita no se quedaron con el mismo legado de la familia anterior, sino que gracias al haber empezado con una decisión nueva, los hijos, los sobrinos y todo el nuevo entorno que va a llegar a la familia va a haber un ejemplo diferente donde van a decir, ah, tal persona ya lo hizo, mi tío ya lo hizo, mi papá ya lo hizo, sea quien sea. La influencia de una persona, que en este caso puede ser tú, va a influenciar también en el futuro de más personas. De pronto a ti, ¿a qué se te asimila que tú hayas experimentado o que se haya experimentado en tu familia, en tu entorno de amigos también? En donde, por ejemplo, vamos a cuestionarnos, ¿qué es algo que tú empezaste a hacer y que no tenías idea hasta el nivel de resultados que te iba a llevar? No sé, por ejemplo, empezar una nueva carrera, por ejemplo, empezar un nuevo trabajo, por ejemplo, el dejar de juntarte con cierto tipo de personas, por ejemplo, el aprender a conducir. Yo tengo que reconocer que a mí me costó demasiado aprender a manejar, pero ha sido de las mejores decisiones de mi vida y que agradezco muchísimo, sobre todo a mi papá, que me haya influenciado tanto a sí o sí aprender a hacerlo. Eso es otra cosa que yo agradezco mucho, que aprender a conducir parece un paso pequeño, porque no, sí, tener la licencia y andar ahí en la casa, en la calle, yendo al trabajo, pero, o sea, hay que magnificar también lo que es el tomar la decisión de aprender a conducir. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido, digamos, la fortuna de haber podido ayudar a conducir en dos situaciones de emergencia, en donde no había más personas que pudieran manejar y yo lo hice. Imagínate si yo no hubiera estado, de pronto qué hubiera pasado. También el agradezco el haber empezado a manejar a pesar del pánico que me daba al inicio, porque he podido ayudar a manejar en largas distancias, cuando son viajes familiares o porque hay que hacer cosas de urgencia o por cosas de trabajo, lo que sea. Tan solo un pequeño paso te puede ayudar a abrirte unas puertas de manera muy, muy, muy significativa. Vamos a seguirnos haciendo más preguntas. ¿Qué agradeces haber aprendido a temprana edad? Esa puede ser otra muy buena pregunta. El haber aprendido de finanzas, haber aprendido el hábito de leer, haber aprendido a hacer deporte. O sea, son muchas cosas que nos podemos empezar a preguntar y a reflexionar de qué puedo disfrutar en mí hoy gracias a una pequeña decisión que tomé en el pasado. Porque la verdad es que todas las semillas que plantamos día a día son las que vamos a cosechar en el futuro. Te lo quiero dejar como reflexión. Gracias por haber estado aquí en este video. Cuéntame todo lo que me quieras contar, pregúntame todo lo que me quieras preguntar. Dale un like si te gustó, dame retroalimentación también si algo crees que debo estar mejorando. Estoy iniciando y te agradecería muchísimo que me des tu opinión. Comparte, dale like. Nos vemos luego. Chao, chao.